Ahora sí pasamos a la lectura de la palabra del Señor. Vamos al libro de Salmos, capítulo 1. Podemos hacerlo también de pie en reverencia al Señor. Bien, dice Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, hasta acá podemos tomar asiento y le damos el lugar al hermano y pastor Daniel. Y hermanos queridos, el Señor me llevó a meditar muy brevemente, vamos a hacerlo, en este salmo, que habría tanto para decir, pero me llamó, yo no soy un especialista estudioso del libro de los Salmos en su integridad, pero sencillamente en la poca profundidad espiritual que tengo, me llamó la atención de cómo empieza este extenso libro de los Salmos, con esta palabra: bienaventurado. Bienaventurado. Un ejemplo claro, sencillo, sin que el hermano se enorgullezca, pero el resultado de una bienaventuranza es lo que escuchamos en estos dos testimonios. Bienaventurado quiere decir, o se traduce normalmente como 3 veces feliz. Humanamente, la mayoría de las veces lo asociamos a cuestiones materiales, a cuestiones económicas, a prosperidad material, a prosperidad en todo orden de cosas, pero la palabra bienaventurado tiene que ver con el carácter mismo que Dios puede otorgar sus bendiciones. Y la lectura de este salmo brevemente así lo enseña. Fíjense ustedes esto. Dice, bienaventurado el varón. Y cuando habla el varón, lo hacemos genérico, para el hombre y para la mujer, para todo ser humano, y más aún para aquellos que han pasado por la bendita experiencia de salvación, de haber conocido a Cristo Jesús como su Salvador personal, luego del arrepentimiento de sus pecados y poner la fe en aquel que murió por nosotros. Bienaventurado, ser felices. ¿Pero por qué? Y lo aclara. En primer lugar, que no anduvo en consejo de malos. Ya sea un hombre o una mujer que aprende a recibir un consejo distinto. Hay ejemplos en la palabra de Dios, el tiempo no nos permite extendernos, pero de hombres que dejaron el buen consejo y buscaron el consejo de los necios. Y como tal, así les fue. Uno de ellos, muy claro y convincente, después si lo quieren leer, está en Segunda Reyes, cuando Roboam, el hijo de Salomón, dejó el consejo del cuerpo de ancianos que aconsejaban a su padre en el gobierno.
y se volcó a escuchar el consejo de aquellos jóvenes que habían sido criados con él. Craso error. Erró por su soberbia y el reino se partió al medio. Y nunca más se recuperó como estuvo antes. Pero es bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, de hombres inicuos. Como decía nuestro hermano, vino bien en una reunión de consorcio escuchar el consejo de un malo, un anticristo, alguien que desprecia la gracia de Dios. Porque en esa actitud de decir todo lo que hice yo, se está poniendo a sí mismo como a su propio Dios. ¿Y cuántos hay que se enorgullecen por sus logros obtenidos? Y muchas veces tienen que ser avergonzados, no hasta el punto, tal vez, bueno, era el tiempo que el Señor le dio a este hombre, porque en sus manos están nuestros tiempos. A él lo impactó, y no creo que nos mienta, porque los que tenemos un poquito más de edad sabemos que es así. A veces puede ser dinero, logros materiales. A veces puede ser una vida moral, sana. Yo no necesito a Dios para conducirme correctamente en la vida. Así le va a ir. Ya tiene su pago en esta vida. Pero aquel que no busque esos consejos, sino que humildemente se acerca a escuchar el consejo de los humildes, es bienaventurado. Es feliz desde el punto de vista espiritual, porque las bienaventuranzas de Dios tienen el carácter de Dios. Todo lo demás, si Dios lo quiere y si Dios lo permite, vendrá como por añadidura, como un agregado, como un regalito. Pero no es el centro de la vida, no es el objetivo de Dios con nosotros. Otro más, ni estuvo en camino de pecadores. A veces conocemos a Cristo de jóvenes, algunos de niños, y muchas veces el enemigo que ha venido a hurtar, matar y destruir, desvía el camino de aquellos que han sido llamados a conocer la verdad y erran por un tiempo o por mucho tiempo en el camino. Pero siempre hay tiempo, mientras que se dice hoy, mientras que escuches la palabra de Dios, hay tiempo para volver al Señor. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Deje el inicuo su camino, apártese del mal y vuelva al Señor. Arrepiéntese y vuelva, como el hijo pródigo, pensando que los caminos de los malos es el camino que anda todo el mundo, pero al que es renacido no le resulta más que amargura, dolor, tristeza, decadencia y a veces consecuencias muy tristes y feas. Algunas tal vez se puedan solucionar, otras lamentablemente se tienen que cargar por el resto de la vida. Y el creyente tiene que aprender a andar. Cuando se equivocó y se arrepintió, a andar con ese error
en el Señor. Porque no podemos pedir a alguien que ha hecho algo que no correspondía, después pedirle al Señor, Señor, quítame esta carga, quítame esto que me atormenta. Sí se puede pedir, por supuesto, la ayuda del Señor. Pero pensaba, por ejemplo, ¿no? Tenemos consecuencias, a veces graves, una enfermedad, que nos podemos contagiar cuando andamos en los caminos del mundo. Una enfermedad fea y que no se cura. No le puedo decir al Señor, Señor, límpiame de esta enfermedad, porque no lo va a hacer. En todo caso, tengo que aprender a sobrellevar eso y hacer derechos pasos a mis pies y decir, Señor, si tengo esto es porque me lo merezco, porque es el resultado de no haber andado en los caminos que tenía que andar. No pidamos al Señor cosas que son incoherentes desde el punto de vista espiritual. Eso hemos aprendido en el campamento, a vivir una vida de santidad, de limpieza, pero con entendimiento. No por emociones, sino por el ejercicio de un conocimiento de Dios y de una voluntad propia, personal, no basada en emociones, sino en decisiones de carácter firme, como lo hizo el Señor Jesucristo. Otro punto, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los escarnecedores son los burladores, los que desprecian también todo buen consejo, toda palabra, los que se burlan del Evangelio, los que se han de burlar de aquellos que creen en el Evangelio. Y no nos podemos sentar juntos con tales personas. No es porque despreciemos a las personas, a ellas hay que llevarles el Evangelio, pero no consustanciarnos con sus pensamientos o su conducta. Hay que tener mucho más carácter para saber decir que no frente a una situación así, que unirse al grupo de burladores, con tal de no sufrir, de no padecer bullying, de no padecer desprecio de los demás. Un verdadero varón de Dios no le teme a esas cosas, teme a Dios, que es el dador de la vida y el que nos puede hacer verdaderamente bienaventurados, felices, dichosos, por la obra que va obrando en nuestros corazones, en la medida en que nos vamos sometiendo, humillando delante de Dios. Hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti Jehová. Solamente hacer juicio, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Miren qué difícil. Hay que hacer edificios, hay que hacer procesiones, hay que hacer... No. 3 cosas pide Dios. ¿Cuáles son? No me acuerdo bien ahora el texto. Sé que está en uno de los... Amar, misericordia, hacer juicio y humillarse, ya sea en el orden que sea, para andar con Dios. Tales cosas hacen bienaventurada a una persona. Y es una felicidad que aunque en medio de lágrimas o de sufrimientos o de padecimientos que podamos tener como creyentes, porque Dios no miente,
el Señor no miente, Él sostiene. Y hay un gozo interior, profundo, grande, que me sostiene y me lleva adelante. Y vemos a los burladores que tal vez florecen y crecen como laureles verdes, que de pronto son cortados, son secados y son echados al fuego. Y luego dice, antes de todas estas cosas, el varón bienaventurado, en la ley de Jehová está su delicia. La delicia generalmente está unida, en términos generales, a los placeres mundanos. Pero hay una delicia espiritual, un deseo de carácter espiritual, agradable a Dios. Era el que decía Cristo a sus discípulos, en gran manera he deseado comer con vosotros esta última Pascua. Y como lo decía el apóstol Pablo, de la manera en que antes presentábamos nuestros cuerpos a servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora presentarnos para servir a la justicia y a la santidad. La misma dirección, pero en distintos sentidos. Un vuelco total en la vida nos hace bienaventurados. En esa ley, en esa palabra, en ese testamento que no cambia, que no varía, que permanece firme y eternamente en los cielos, que es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Todos nosotros un día pasaremos, mas firme estará la palabra eternal, dice el himno. Y en esta palabra, me llamaba la atención todos los señaladores, son para buscar bien los libros, ¿no? De trabajita. En cada libro puso una orejita, no sé cómo se llama. Un señalador, un uñero. Para buscar rápido. No eso que a veces uno escucha. No sabe ni dónde está Mateo. Creyentes, ¿eh? No se vaya hinchado, por favor, hermano, ¿eh? Así lo van a desinflar también. No se preocupe. Pero qué importante es la palabra de Dios. Que sea una delicia. Siempre recuerdo esto con mucha tristeza. Un hermano en Cristo que era creyente, era miembro de iglesia. Pero no tristeza en el sentido de que él me diera tristeza a él, sino la expresión. Porque en un momento dice, estábamos trabajando, yo trabajaba igual que todos los demás, y en un momento dice, pobre pastor, todo lo que trabaja y encima tiene que leer la Biblia. Pobre. ¡Ja! Pobre, ¿no? ¿Qué piensan? No, al contrario. Tiene que ser una delicia, un placer. La pregunta es esta, ¿es un placer para nosotros leer la Biblia? Abrir sus páginas, detenernos en una palabra, considerarla, estudiarla, una palabra estoy hablando, no un texto. Bienaventurado, se lo dejo como deber. ¿Soy bienaventurado? ¿Eres bienaventurado? Tal cual lo dice esto.
En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. ¿Y meditar qué quiere decir? Pensarla, analizarla, escudriñarla. Después de terminado el mensaje, seguir pensando en ella. Ustedes saben que yo todavía sigo pensando en temas que di, por ejemplo, en el campamento del Coronel Suárez, que hablamos de la grandeza de los hombres de fe. Sigo, para mí mismo, y lo sigo comparando. Eso fue a principios de diciembre. Y miré que tuvimos otras cosas. ¿Y cuántas? Todavía sigo pensando en temas del campamento. Meditando, pensando. Y siempre sale algo nuevo. Siempre, miren, podemos leer 10, 12 veces un mismo pasaje, así de corrido, y cada vez que lo leamos, con toda seguridad vamos a ver algo nuevo. Ya leído, pero cuando lo leo por 12ª vez, la veo la palabra. ¿Cómo es que antes no la veía? ¿Cómo es que antes no la entendía? Y ni hablar de un pasaje, y ni hablar de un capítulo, y ni hablar de un libro entero de la palabra de Dios. Leerlo 12 veces seguidas, para entender un texto, para entender una palabra. A veces leemos una palabra y ya de ahí hacemos un mensaje. Pero tendría que ser al revés. Leer 12 veces el libro entero, después leer el capítulo, las veces que pueda, después leer el versículo, y vamos a ver cuánta comprensión distinta hay. Y cómo tuercen todos aquellos que no entran por la puerta, que entran por arriba del corral y enseñan mentiras al pueblo de Dios, torciendo la palabra de Dios, haciéndole decir lo que no dice. Hay textos que son para incrédulos, concretamente, para que se conviertan. Hay textos que son para creyentes, para la edificación, para la consolación y para exhortación. Y hay textos que fueron escritos en la palabra de Dios para los judíos creyentes. Y hay textos para la iglesia en general. ¿Cómo saber cada cosa? Meditando en ella. Para no hablarla a un incrédulo, palabras que solamente se le pueden hablar a un creyente. ¿Cómo hablarle a alguien que todavía no tiene a Cristo, que medite en la palabra de Dios para que sea fiel? Si no es salvo. ¿Me entienden? Es un progreso, es un avance. De día y de noche. Cuando pueda. En el trabajo. Mientras estoy haciendo tareas materiales. Haciendo alguna cosa, pensar. Pensar. Meditar. Con temor. El resultado, las consecuencias. Decíamos, ¿no? Lo bueno trae consecuencias. Lo malo también trae consecuencias. Y lo bueno acá es este resultado. Miren qué importante. Será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas. Un lugar ideal para plantar un árbol. ¿Por qué? Porque el agua es el alimento, uno de los elementos vitales del árbol, aparte de la luz del sol y de la tierra y de sus nutrientes. Si no tiene agua,
tarde o temprano, dice, junto a arroyos de agua. El resultado, que da su fruto en su tiempo. Que da su fruto. Viene a nuestro corazón las palabras del Señor Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Un creyente, un convertido, un salvado debe anhelar tener esta experiencia vital. El haber sido plantado junto a arroyos de agua. El arroyo de agua es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, todo lo que nutre a un hijo de Dios. ¿Para qué? Para poder dar su fruto. El fruto que Dios quiere que en nosotros se manifieste. Y por ende, que su hoja no caiga por falta de alimento, de agua, etcétera, etcétera. Y todo lo que hace prosperará. En el orden espiritual, primeramente. Y por añadidura, las cosas que el Señor permita que pueda realizar materialmente. A veces queremos solamente lo último, ser prosperados. Y en eso insisten y atacan y promueven las iglesias exitistas de este tiempo. Sé prosperado, sé esto, sé lo otro, tú puedes, tú lo quieres, mírate en el espejo, di una y otra vez hasta que lo creas y resulte, yo puedo. Y nuestra confianza debe estar puesta en el autor y consumador de la fe, de la vida, en Cristo Jesús. Y entender que lo que hacemos, sea poquito o sea mucho, el Señor en su tiempo lo prosperará. Y por último, nada más, por el tiempo se nos fue, no así los malos. Qué ejemplo gráfico que dio el hermano, ¿verdad? Un hombre fuerte, atlético, dinámico, próspero, inteligente, seguramente para los negocios, capaz, hizo todo y no pudo llevarse ni la mano en los bolsillos. Y la madera que fabricaba le sirvió de ataúd. Si es que lo enterraron, si es que no lo cremaron. Hermanos, no así los malos. ¿Somos bienaventurados? Busquemos esta experiencia. En estas 3 advertencias que da al empezar todo el libro de los Salmos. Desde ya se cumplía perfectamente en el Señor Jesús, el modelo a seguir. Pero también puede ser una experiencia para cada uno de nosotros si así lo procuramos. Que el Señor, pues, nos bendiga, queridos hermanos. En cuanto que, yo ya levanto la mano para pedir himnos, en cuanto que el Señor también nos viene hablando y habla, y si estamos en esta experiencia en donde nos pesa abrir su palabra, leerla, ya nos dejaron bastante tarea para la semana, pero si nos cuesta esta parte, también lo digo como testimonio que si me cuesta ir al Señor en oración, con una sola palabra, ayuda al Señor, el Señor va a escuchar y va a orar.